Te lo voy a poner. Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, querida Mater, queremos darte gracias por haber cuidado de todos nosotros, nuestros negocios, nuestras familias, nuestro espíritu, y que a pesar de las dificultades que enfrentamos, seguimos con optimismo el camino de Jesús. Te pedimos que en esta noche bendigas e ilumines a nuestro gran amigo e invitado Eduardo Jurado, quien con mucha generosidad nos regala su tiempo y experiencia para elevar nuestro espíritu en los momentos difíciles que vive nuestro país. Nos encomendamos a ti, querida Mater, diciéndote, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. The floor is yours. Ok, bueno, muchas gracias a todos por permitirme estar aquí con ustedes. No sé si me permites compartir pantalla, Samuel. Estás en mute, Samuel. Samuel está con el micrófono apagado. Sí. Estás en Ay, ella. A ver, ¿dónde tengo que hacer para...? Tienes que permitirme a mí ser anfitrión. Cambiar de anfitrión creo que se puede. De anfitrión. Veo algunas caras conocidas allí. Me da mucho gusto verlos. ¿Dónde me tengo que ir? Iván, ¿podrías decirme dónde es que me tengo que ir para permitir? Es que yo no uso el Zoom. Hola Eduardo, Coco Arteta, mientras encontramos la línea de vida. Hola Coco, qué gusto. De igual manera, amigo, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está Cuca? ¿Qué tal todo? Todos muy bien, adiós, gracias. Todo muy bien. Cuca se vino conmigo ahora a Cuenca. Tenemos una casita acá en Cuenca que la disfrutamos menos de lo que quisiéramos, pero es un cambio de clima maravilloso. Estamos a 18 grados aquí, y es una ciudad linda. Y hoy día la fuimos a caminar, muy bonito. Y está relativamente cerca de Guayaquil, a 3 horas, ¿no? No, sí, una maravilla. Cuenca es un regalo. Además, usted está donde tiene que estar. Así que no hay la inspiración debe llegar de Cuenca. Entonces ya el mar no quedó suficiente. Ahora las montañas también participan. Así que muy bien. Un abrazo para grande. Muchísimas gracias, Coco. Estoy esperando nomás que me permitan compartir pantalla y arrancamos. Hasta eso, si quieren, les voy haciendo una pequeña introducción. Me habían solicitado que comente o que haga una breve charla acerca de la alegría y optimismo en época de crisis. Y voy a empezar un poco a hablar sobre el tema de lo que es una crisis o de lo que nosotros creemos que es una crisis, ¿no? Perdón sí. Un ratito, es que no sé cómo tengo que hacer para hacer. Estoy aquí buscando. Iván, no sé si o tú conoces cómo es Zoom, es que no veo aquí qué tengo que hacer para... Escucha, Samuel, a pie de página, al lado del micrófono y de la cámara dice compartir, un botón verde, apriétalo. Al lado de la cámara. Abajo, en la parte donde están los botoncitos, donde tú anulas tu audio, donde anulas tu video, hay un botón verde que dice compartir. Y después viene participantes. Pero no lo estoy viendo. A ver, microphone, although some assistant and speaker leave computer. Virtual background. Eduardo, la otra opción que es que nos pases o sea, si ahorita no puedes compartir porque el anfitrión no te ha dado esa opción, que nos pases el PowerPoint y nosotros te vamos pasando las láminas. Ya, mira, es un PowerPoint, lo que pasa es que este PowerPoint, a ver, yo te lo paso, ya en este momento te lo... Porque tú ahorita quieres compartir pantalla y no puedes, porque mira, yo no soy anfitrión, pero sí me sale la opción, ¿eh?
Yo le digo compartir pantalla y me dice el anfitrión habilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Te la paso en este momento la... Ya. Sí, porque si es así, Samuel, mientras no puedas esa opción, vas a tener que tú compartir la presentación, porque te la pase Eduardo. Ya está bien, está bien. Sí, porque no encuentro el botón verde que dice Coco. Lo estoy buscando aquí, es que yo no uso esta plataforma. No tienes ahí share, no tienes ahí por donde está participantes. Multiple participants can share simultaneously. A ver, mira ahora, Eduardo. Esa es. Ya. Dame un segundo. Ahí tienes que darle clic para que sea múltiple. Sí, está con el check. Ya se puede, ya. Ya, a ver, ya Eduardo. se puede, ya estoy aquí. Ya estamos. Listo. Listo. Ok, entonces ahí se debería estar viendo la... Sí, se está viendo. Ok, magnífico. Bueno, entonces decía alegría y optimismo en época de crisis. ¿Ya? Siempre yo tuve, desde que tengo, digamos, uso de razón empresarial, siempre se nos dijo que la crisis era un momento de oportunidad. Y yo siempre he visto las crisis como una oportunidad. Y quisiera arrancar un poco, con este slide que está acá, en donde yo, más que ser una presentación académica, voy a hablar mi historia de vida empresarial a lo largo de todas las épocas de crisis que hemos vivido nosotros en el Ecuador. ¿Les parece? ¿Ya? O sea, hacerlo más práctico, digamos, más aterrizado el tema. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos de cuando yo básicamente comencé a incursionar en el mundo empresarial hasta ahora, saqué estas dos cuadros que ustedes ven a su derecha. El uno tiene que ver con la evolución del PIB per cápita y los términos de intercambio, y el segundo tiene que ver con el crecimiento del PIB por habitante. Esta información es del Ecuador. Y en el primero, hay algo aquí muy interesante, es que a lo largo de todo este tiempo, nosotros hemos vivido en permanentes crisis. Hemos tenido muy pocos periodos de estabilidad política y económica en el Ecuador a lo largo de todo este tiempo. Probablemente el periodo más largo de estabilidad lo hemos tenido en los últimos 15 años. ¿Ya? Pero, y nosotros comenzamos, yo recuerdo en el año 81, que fue cuando yo arranqué con mi primer emprendimiento, arrancamos con la primera crisis, que yo recuerdo que es la crisis de las altas tasas de interés y la inflación en los Estados Unidos, que hizo que gran parte de las financieras en el país quiebren, en el Ecuador, ¿no? Y muchos negocios en consecuencia también quebraron. En la parte izquierda tengo un cuadrito en donde he puesto todas las empresas que yo he trabajado a lo largo de estos 40 años, ¿no? Ya estoy ahorita prácticamente semi-retirado, ¿no? Y aquí están todas desde la que comencé, trabajando como ingeniero de sistemas en la municipalidad de Guayaquil. Ahí realmente fui un analista programador, hasta el último, que es Cengroup, que es un grupo empresarial que he formado con mis hijos, ya acaba de cumplir Cengroup 10 años, ¿no? Y es la actividad en la que me encuentro ahora. Y en todo este interín hemos vivido diferentes crisis. Entonces, cuando yo fundé la empresa Sistemas Integrados de Información, que es esta que está acá, lo que está aquí, esta era una compañía en un software house y al mismo tiempo un service bureau de servicios de computación para empresas. Y en esa empresa me tocó vivir la primera crisis, en donde comencé yo, bueno, tuve que endeudarme en dólares,
para comprar los equipos de computación. Yo estaba recién casado, tenía mi primer hijo en camino, estaba terminando la universidad, a punto de graduarme de la universidad, y tenía esta empresa, y estaba pasando ya por la primera crisis del país, que era una crisis económica. No era una crisis política, pero una crisis económica muy severa, y me tocó vivirla en ese momento. Después, el siguiente emprendimiento que tuve, que aparece acá, que se llama TexPlus, esa era ahí me metí a industrial. Me había graduado de ingeniero industrial en la universidad, así que decidí poner una fábrica de sacos de polipropileno para envase de harina de pescado, alimentos balanceados, arroz, azúcar, fertilizantes, etcétera, ¿no? Y empecé a crecer con esa industria, y allí me tocó la siguiente crisis, que esa fue ya una crisis económica y política en el gobierno de León Febres Cordero, en donde se rompió el oleoducto transecuatoriano, el país no pudo exportar petróleo, lo secuestraron al presidente, porque lo querían tumbar, y bueno, y hubo mucha inestabilidad, algunos bancos quebraron, clientes míos quebraron, y tuve que vender yo la planta, porque ya no soportaba yo seguir endeudándome para hacer crecer esa industria. Mis principales clientes pertenecían al sector pesquero, y el sector pesquero, además vino un fenómeno del Niño, el sector pesquero se quedó sin pesca y no pagaban, en fin. La siguiente crisis que me tocó está en esta siguiente columna donde dice Management y Marketing, en donde aquí no tuve yo emprendimientos propios, sino que trabajé un largo periodo en relación de dependencia, ¿no? Comencé en Pinturas Unidas, luego fui gerente de sistemas, después estuve en Ernst & Young como Senior Manager de Information Management Consulting, después estuve de gerente de planeación y control de la Pepsi-Cola, después fui a la Coca-Cola como también gerente de planeación y control, después pasé a la corporación Novoa, haciendo lo mismo, y finalmente terminé en Cellular Power, que es OTCEL, que es la compañía celular que hoy en el Ecuador es Telefónica, pero antes era BellSouth y antes era Cellular Power. Entonces, este fue un largo periodo de relación de dependencia, en donde aquí me tocó vivir muchas crisis políticas. Ya no las económicas eran menores, y además, si habían, no me afectaban porque yo estaba en relación de dependencia. Y afortunadamente estaban en mercados, digamos, en una actividad en cada una de estas empresas que eran mercados relativamente ganadores, porque eran exportadores, y también por el tema de la telefonía emergente, de las tecnologías, en fin. Y finalmente el tercer grupo, en donde yo ya fui nuevamente emprendedor, y tuve 3 emprendimientos consecutivos, con alto contenido tecnológico, ¿no? Bismarck, una compañía de telecomunicaciones, de servicio de valor agregado a las telecomunicaciones móviles. Ahí tuve la oportunidad de viajar mucho a Perú, en aquella época, porque yo asesoraba y le desarrollaba aplicaciones a las compañías celulares. Me acuerdo que en Perú me tocó trabajar mucho con una compañía que se llamaba Tele 2000, del grupo Delgado Parker, creo que era, y me tocó montarles a ellos todas las plataformas de datos en aquella época. Y así con varias compañías, tuve un largo periodo allí. Después fundé una compañía de multiasistencia, que se llama Asistencia Especializada del Ecuador es Ecuador, una compañía en la que crecimos mucho, llegamos a tener 1.200 empleados, principalmente en actividades de contact center, y como les mencioné, el tema de Zen Group. Entonces, como ven, toda les he resumido 40 años de actividad empresarial, y tanto como emprendedor, como en relación de dependencia y como empresario, y he pasado por las distintas crisis
¿no? Entonces, en el año 81, que fue la más fuerte, que fue la crisis de las altas tasas de interés en los Estados Unidos, luego me tocó en el 2004, por allí, fue la crisis de las .com, después que esa sí me afectó directamente porque yo ya estaba en el tema tecnológico, después vino la otra gran crisis que fue la de las hipotecas, ¿no? La subprime, y ahora estamos en las puertas de una crisis económica mundial que todavía mucha gente no le identifica, pero que pudiera tener un desenlace muy fuerte si es que no se resuelve política y diplomáticamente el problema de Estados Unidos con Ucrania, con Rusia, sobre el tema de la invasión de Ucrania, pero vemos una economía americana que está con las tasas de interés que se van a disparar por el efecto de la inflación, en fin. En resumen, esto lo que quiero decir aquí es que todo mi vida, yo solamente he conocido crisis, ¿ya? Y hemos vivido en medio de estas crisis y hemos tenido la oportunidad de ir saliendo adelante y siempre creciendo. Y en los gráficos, como se ve, el país también ha crecido. El país ha seguido creciendo. En el año 2005 hubo un segundo boom petrolero y hoy se habla de un nuevo boom petrolero. Hasta ayer el ecuatoriano ya estaba bordeando los $100 nuevamente el barril. He revisado la información, las proyecciones hablan de ahora que es posible que este año, dependiendo de lo que pase en Ucrania, es posible que el petróleo vuelva a estar en el orden de los $150 el barril, ¿no? Entonces, igual la economía ha seguido creciendo. Aquí un breve recuento de cómo enfrenté yo las distintas crisis, ¿ya? Entonces, la una fue, yo tomé la decisión en el año 95, 94, 95, que ahí fue, por ejemplo, tuvimos la crisis del conflicto bélico con el Perú, ¿no? Y además teníamos también un problema, tanto Perú como Ecuador venían atravesando una crisis económica en esa época. Yo creo que eso fue lo que motivó este desenlace del conflicto bélico. Y ahí tomé yo la decisión de reaccionar positivamente a la crisis. ¿Y cuál fue? Hacer mi maestría. Entonces esa foto que ustedes ven allí, la primera arriba, es el INCAE. Yo tomé la decisión de decir, no, pues sí, estas crisis duran poco tiempo y es el momento de ser optimista y es el momento de prepararme y actualizar mis conocimientos, y tomé la decisión entonces de la maestría del INCAE. Fue una linda experiencia, 2 años estudiando y trabajando, porque esta era una maestría ejecutiva en donde 1 semana al mes era la maestría y las otras 3 semanas teníamos que regresar al trabajo. Pero fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, ¿no? Que me ayudó a prepararme para la siguiente crisis, ¿no? ¿Cuál fue la resultante creadora de esa decisión? Entonces aquí abajo hay una lista, por ejemplo, de unos nombres, estos eran algunos de los 40 compañeros que yo tuve en esa maestría, y acá está una foto que es reciente. Esta foto es de fines del año pasado, ¿no? Donde con los ex compañeros que hicimos la maestría en el INCAE en esa época, nos hemos seguido reuniendo. Todos son empresarios prósperos, todos están muy bien con sus negocios, y todos compartimos el mismo optimismo y enfrentamos todos estos periodos prácticamente de la misma manera, ¿no? Aquí al lado hay otra foto, que es, esta es la Escuela Superior Politécnica, en donde después de haber terminado esa maestría, digamos, pasando a la siguiente, otra crisis más que se presentó, decidimos, este mismo grupo, decidimos hacer un
posgrado en marketing con el Instituto Tecnológico Monterrey, que se dio allí en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y dijimos, vamos a hacerle frente a esto y vamos a seguir preparando. Y a continuación les voy a presentar algunas fotos del resultado que yo pudiera decir hoy que he tenido a lo largo de haber procesado de esta manera estas crisis, para después hacer un cierre de cómo yo pudiera resumir cuál ha sido la estrategia, por llamarlo de alguna manera, o las decisiones que fui tomando a lo largo de todo este tiempo. ¿Ya? Esta foto de aquí es con uno de los empresarios, de los top 15 empresarios de Turquía, un hombre que es dueño de una multi-billion company que está en la industria petroquímica y puertos. De hecho tienen un puerto, creo que en Talara ellos, allá en Perú, tienen un puerto en Ecuador, el puerto Bolívar, tienen puertos en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Turquía tienen como 8 puertos. Ellos manejan como 22 puertos. Es un grupo muy, muy grande. Y ahora estoy asesorándolos a ellos para sacar adelante una iniciativa privada en el Ecuador, para un puerto de combustibles limpios. Esta foto de acá también es interesante. Estoy aquí con un emprendedor y banquero, ex banquero de Nueva York. Él es un uruguayo, que con él decidimos lanzarnos en un emprendimiento que todavía sigue siendo emprendimiento en Nueva York, en EdTech, ¿no? O sea, en lo que es tecnología para la educación. Me dice, en los últimos informes que me han pasado, vemos que esta compañía se sigue valorando, sigue aumentando su valoración. No veo un centavo y no sé en cuánto tiempo más no lo veré, pero son estas startups que van ganando valuation por las tecnologías que van desarrollando, por los avances que van teniendo, por las alianzas que van firmando y por los clientes que van incorporando. Entonces van sumándose nuevos inversionistas, los nuevos inversionistas entran en una nueva valoración y así va subiendo la valoración de la empresa. Y alrededor de esto vemos algunas fotos. En una de esas lo van a ver al padre Rafael, ¿no? Con un cheque aquí, ¿no? Entonces el padre Rafael nos acompañó una vez, estábamos cerrando un negocio en Zen Group, y él nos acompañó allí en esa reunión. Y esta foto que está más abajo es una planeación estratégica. Esta foto es en la sala de sesiones de los profesores eméritos de la Universidad de Harvard en Cambridge, en Massachusetts, en donde esta sala, gracias a una gestión de la cónsul del Ecuador en Boston, la Universidad de Harvard me la dio para que yo haga allí un taller de planeación estratégica de 3 días, donde me llevé a medio gabinete, me llevé prácticamente a todos los ministros del Ecuador del Frente Económico, y los senté 3 días allí a hacer un proceso de planeación estratégica, más que estratégica, una planeación táctica de 3 días, ¿no? De cómo salir de la crisis económica en la que estamos pasando el año 2018. ¿Ya? Fue una linda experiencia, y bueno, eso fue también en medio de una crisis, ¿no? Luego fue el tema de lo que yo llamo mi vocación, ¿no? Siempre mi vocación de emprender, de tomar con optimismo todos los desafíos que se van presentando. En un momento que era políticamente muy difícil para el país, tomé la decisión de aceptar una alta posición de Estado en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno me invitó a formar parte de su gabinete en el año más complicado. Ellos habían roto ya con el correísmo, ¿no? Y estaban formando un gabinete para darle mucha confianza al empresariado ecuatoriano y también a
a los multilaterales y al gobierno de los Estados Unidos, y me invitaron a participar al gabinete en una altísima posición de Estado, como jefe de gabinete, y bueno, y lo acepté, y allí estuve 9 meses, ¿no? Estuve 9 meses, fue una experiencia dura, muy dura para mí, pero muy exitosa para esos 9 meses para el gobierno, eso lo dicen todos los ministros de esa época y los posteriores. Y finalmente Moreno pudo terminar su periodo bien y hacer una transición muy ordenada al presidente Lasso, que está ahora en el poder, ¿no? Y paralelamente mis negocios seguían, seguían siendo atendidos. Yo ya no estaba involucrado en mis negocios, por supuesto, pero seguían siendo atendidos por mis ex socios y por mis hijos. Esta foto de acá es también es interesante porque en plena crisis de la caída de los precios del petróleo del año, si no me equivoco, 2015, 2016, allí, 2014, 2015, tomé la decisión, no menos, sí, creo que fue en el 2012, la caída de los precios del petróleo, que el petróleo se fue a $11 de haber estado en 150, tomé la decisión de montar uno de los call centers más grandes del Ecuador. 1000 posiciones de call center, ahí se ven las fotos, y esto todavía existe, digamos, hoy sigue creciendo. Yo ya vendí casi toda mi participación que tenía en esta empresa, porque como dije, ya estoy un poco retirándome de los negocios, pero esta fue una gran decisión y una gran experiencia también que pasé. Luego, déjame ver cuántos slides me faltan, no sé dónde se ve el número del slide que estoy. Bueno, no importa, ya. Luego he tomado la decisión también de, creo que este es el último slide, sí. A ver. Ah, no, todavía quedan varios. Ajá. He tomado la decisión de apoyar otros emprendimientos, ¿no? A través de una plataforma de emprendimiento e innovación que comencé a desarrollar con mis hijos en Guayaquil, Ecuador, en donde estamos dándole cabida a empresas que están en el negocio, unas están en el tema del café, otras están, por ejemplo, esta de aquí, el Mercado del Río, le desarrollamos toda la plataforma tecnológica para toma de datos, captura de pedidos y delivery, y en fin, una serie de nuevos emprendimientos que hemos ido, ya estoy terminando en esta parte, que hemos ido apoyando para no solamente digamos, enfrentar yo con mi gente y con mi equipo y con mi empresa, sino ayudar a otros a que enfrenten con optimismo los periodos de crisis. Y básicamente de lo que se trata es que siempre, nuevamente, una crisis es una oportunidad para volver a comenzar, para mejorar, para optimizar, para reducirse si fuera el caso. Así que con esta breve presentación, yo quisiera, antes ya de entrar a hacer un conversatorio con ustedes, yo quisiera recomendar estos 4 libros que están aquí, que me han ayudado. Son libros relativamente nuevos, pero que resumen de alguna manera todo lo que yo quisiera enseñar o quisiera transmitir o quisiera dar estos mensajes a la gente sobre cómo enfrentar con optimismo los periodos de crisis. El uno es el de Walter Isaacson, que se llama Leading Matters, o sea, el liderazgo importa, es importante. O sea, hay que mantener siempre un liderazgo proactivo, y eso te va a ayudar a ti a salir
adelante con tus empresas y con tu negocio, pero además a la gente que trabaja contigo le va a marcar un norte, ¿no? Y es muy, digamos, enriquecedor el resultado de seguir todas las recomendaciones que dan estos autores. El otro libro de Stephen Schwarzman, que se llama What It Takes, que es lo que se necesita realmente para lograr el éxito en el trabajo y la vida, es bien interesante porque Schwarzman fue el fundador, el cofundador de Blackstone, una de las 2 o 3 más grandes fondos, bancas de inversión del mundo, ¿no? Y es un libro muy interesante que se los recomiendo. El otro se llama Nunca Comas Solo, ¿no? Que es un libro de Kay Ferrazzi, que es una serie de recomendaciones y metodologías para digamos, desarrollar los negocios, crear relaciones, hacer networking, y cómo todo eso canalizarlo, ¿no? En los momentos de crecimiento en tus empresas. Y finalmente este libro, que es de una chilena que se llama Yo Vendo, que yo cuando lo leí sentí que yo lo había escrito, ese libro, porque yo toda la vida he sido vendedor y estaba buscando un material para dar clases y seminarios de ventas a la gente que trabaja conmigo, y encontré en este libro pues una verdadera herramienta de trabajo. Entonces, con estos 4 libros yo he hecho 4 presentaciones, ¿no? Bastante largas, pueden ser fácilmente de una mañana cada una, o de un día entero cada una, y si alguno esté interesado en que le mande alguna de esas presentaciones, con mucho gusto se las comparto con ustedes cuando ustedes gusten. Bueno, esta quería ser un poco la introducción al tema que nos convoca ahora, y doy paso entonces a las preguntas, y más bien hacerlo esto un conversatorio. No sé cómo salir de la presentación. Ahora, vamos a ver, fin de la presentación. Ya salí de la presentación, y ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, y ahora sí estamos todos. Espero no habernos aburrido con esta parte de la presentación. No, muchas gracias, Eduardo. Ya. Preguntas, por favor. Bueno, una pregunta que tenía es, ¿perdón? Dale, Samuel. No, pero alguien quería decir algo. No, es la misma grabación de Ah, ok. ¿Qué le dirías a alguien que se encuentra golpeado por la crisis económica, política o la mezcla de toda la pandemia, para que empiece a ver las cosas con un optimismo y alegría distinto al que eventualmente está viviendo? A ver, siempre hay épocas que son peores que las que estamos viviendo, y siempre hay alguien que está más golpeado que nosotros. Siempre. Que nosotros somos gente afortunada los que estamos aquí, porque tenemos preparación, tenemos experiencia, conocemos los sectores en los que se desarrollan nuestras empresas, nuestros negocios, o las empresas para las que trabajamos, y siempre nosotros tenemos la posibilidad de ser mejores y de salir adelante. La otra cosa que yo le diría es no atar el tema del optimismo, del pesimismo con la coyuntura política, porque coyunturas políticas siempre van a haber, en todos los países. Si tú te sientas en este momento a conversar con un republicano en los Estados Unidos, te van a hablar
amargamente por la situación por la que están pasando con el gobierno demócrata y con el liderazgo de Biden. Y se lo quieren ver prácticamente muerto y que ya se termine cuanto más rápido este gobierno, ¿no? Entonces, y esto está pasando en muchos países. Entonces, un poco lo que yo recomendaría es hacer una lectura prudente, apropiada y pertinente del entorno económico y político, y con esas características que yo las pueda escribir en alguna presentación, en alguna hoja electrónica o algo, empezar a hacer matrices con mis fortalezas. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas ante cada uno de estos elementos que yo considero que pueden estar siendo afectados por este desaliento o por este estado de ánimo que me produce esta situación por la que estamos atravesando? Ustedes hoy en el Perú están viviendo, yo creo que una crisis más que una crisis política, están viviendo una crisis de gobernabilidad. Es una crisis donde un grupo está luchando tenazmente contra unos grupos, para sacar a esta gente que está en el poder cuanto antes esto es un poco el feedback que tengo por amigos empresarios que tengo en el Perú. Entonces, ahí yo veo que hay un sesgo, hay un error, porque yo no puedo planificar mi vida, ni tomar decisiones, ni tomar acciones pensando en eso, sino más bien yo lo que tengo que hacer es, si este gobierno no se cae y continúa, en algún momento tendrá que sostenerse políticamente, y si continúa, ¿cómo yo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a salir adelante con mis actividades y con mi negocio? Y concentrarme en eso, y saber que los gobiernos son pasajeros. Los gobiernos son pasajeros. Nosotros pasamos un momento de angustia cuando no sabíamos si el que iba a ganar las elecciones era Lasso o iba a ganar este otro Arauz, ¿no? Y finalmente el pueblo no se equivocó. Pasamos raspando, pero finalmente ganó Lasso. Pero si no, si hubiera sido a la inversa, hubiéramos estado sintiendo prácticamente lo mismo que probablemente están sintiendo en este momento nuestros hermanos peruanos, y probablemente vayan a sentir nuestros hermanos colombianos más adelante, que están también asustados con cómo va a ser el desenlace de sus elecciones. En fin, eso es lo que yo les diría. O sea, no concentrarse en la coyuntura, sino siempre ver a más mediano y largo plazo. Yo le decía, por ejemplo, cuando en el segundo gobierno de Rafael Correa, porque el primer gobierno de Rafael Correa fue relativamente bueno, un abusador, prepotente, dictador suelo, pero fue un buen gobierno. O sea, tomó muchas medidas que la gente decía, pero si estas son todas medidas de un gobierno de la derecha, un gobierno liberal, ¿no? Entonces, pero cuando ya en ese momento empieza a atacar al diario El Universo, porque Correa, para mantener su popularidad alta, agarraba cada vez a un sector para atacarlo. Entonces, una vez atacó a la iglesia, después atacó a la banca, después atacó a los sindicatos, después atacó a los estudiantes, y una se la agarra con la prensa, y cuando se la agarró con la prensa, se la agarró con El Universo. Y el dueño del Universo, uno de los dueños, amigo mío. Y yo le decía, hermano, esto va a pasar. Puede durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Pero si después de 10 años, vas a ver, no estará Correa y ahí estará El Universo. Y eso es lo que pasó. Pasaron 10 años, Correa está prófugo de la justicia y El Universo hoy está más vivo que nunca. ¿De qué manera la pedagogía de Schoenstatt y la fe práctica en la divina providencia podrían ayudar a clarificar un poco? Porque claro, la sugerencia que tú nos haces, digamos, es racional y es válido, pero al mismo tiempo, por lo menos en mi experiencia, me gustaría conocer la tuya, el descansar un poco en
en la fe práctica, en la divina providencia y en todas las herramientas que nos da la pedagogía del Padre Kentenich. ¿Cómo te han ayudado a ti? Si nos puedes comentar y que eventualmente puedan servir de luces para los que estamos peleándola aquí, digamos, en Perú. El padre Kentenich lo definía, él lo definía con una frase que decía: con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Yo creo que si tú me dices cómo, yo te lo diría de esa manera. O sea, ¿cuáles son las voces del tiempo? ¿Qué nos dice Dios en este momento en el Perú? ¿Qué nos está diciendo? En todos los sentidos. ¿Qué nos dice en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones humanas? ¿Qué nos dice de los grupos más vulnerables? ¿Qué nos dice de las minorías? ¿Qué nos dice de los grandes grupos económicos? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Y empezar nosotros a procesar todo esa, ¿cómo te digo? Todos esos insumos que nosotros podamos obtener de esa introspección que hagamos con esta frase de esta reflexión del fundador. El oído, la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Eduardo, a ver, me permites un segundito. Muchas veces, bueno, entiendo totalmente tu optimismo, eso es válido, o sea, tienes una visión de futuro bien clara. ¿Qué tanto se puede confundir optimismo con realismo? No digo con pesimismo, porque eso es otra cosa, pero optimismo con realismo. Víctor, realismo es una bola de cristal. O sea, lo que hoy es real, no sé si se lo será mañana. Lo que hoy es malo, no sé si malo también será mañana, a lo mejor mañana va a ser bueno. Entonces yo prefiero un poco verlo, en ese sentido, verlo en positivo. Verlo positivo. Yo prefiero, y siempre lo he hecho, ver el vaso medio lleno. Ahora, racionalmente, porque somos seres humanos racionales, también hay que tener un plan B. Y también hay que tener un plan C. Si ustedes me permiten, yo les voy a compartir, por ejemplo, la última crisis que nos tocó vivir a nosotros, que esa sí para mí fue realmente de terror, y creo que para muchos, fue la pandemia del COVID. O sea, yo no tenía idea lo que era una pandemia y el alcance que podía tener. Yo todavía cargo esto, y son 2 años ya. Y han cambiado muchas cosas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Mis nietos más pequeños ya conocieron la escuela a través de las videoconferencias, desde sus casas, la no presencialidad. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar eso hace 3 años? Entonces, si hace 3 años me hubieras dicho, nosotros me acuerdo que cuando recién comenzaba el tema del COVID, en un grupo de estos de empresarios, que yo tengo un grupo empresario que se llama The Council y que nos juntamos todos los meses, y en cada sesión de cada mes nos llevan un conferencista. En la conferencia que tuvimos en enero del 2020, cuando se hablaba del COVID en Wuhan, en China, y acá, esto lo veíamos como algo lejano, o sea, esto no es con nosotros. Invitamos a un epidemiólogo para que nos hable de lo que era una epidemia. Y el tipo nos dijo que esa epidemia se iba a transmitir a todo el mundo en varias olas y iba a tener un alto impacto. Mayor que las epidemias anteriores, porque antes no había la conectividad que tenemos ahora. Antes
una persona contagiada se subió a un barco y en mes y medio o en un mes estaba en Perú. Ahora se sube a un avión y el mismo día está en Perú. Entonces eso tiene un efecto exponencial en la transmisión de las epidemias. Entonces hicimos un taller con mi grupo, con mis socios, con mis accionistas, con mis hijos, con mi equipo gerencial, y hicimos un taller de cómo enfrentar esa crisis. La crisis, pero claro, eso ya lo hicimos un poco después, cuando ya vimos que ya el tema ya lo teníamos encima, ¿no? O sea, no lo hicimos antes, porque no teníamos la bola de cristal, o sea, no podíamos ser realistas, porque ya no dependía de nosotros, creer o no creer, qué tan rápido podía eso, y cómo iba a afectar todos los negocios. De que nos encierren en las casas, que no podamos salir, que perdamos todos nuestros derechos, que nos cierren nuestros negocios. Y además, que tengamos que asumir el costo, no solamente nuestro, sino de los demás. Era impensable. Entonces, preparamos, si quieren después, cuando compartan de nuevo otra pantalla, y después enseñar una lámina del ejercicio que hicimos y cómo enfrentar ese problema con, yo lo dividí en 3 zonas. La una le llamé la zona de miedo, la otra la zona de aprendizaje, y la otra la zona de crecimiento. Y dijimos, vamos a ver el problema a través de los 3 lentes. El lente del miedo. Vamos a poner el lente del miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos miedo, ¿cómo vamos a reaccionar? Ahora, la zona de aprendizaje. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Y después la zona de crecimiento. Y si tú ves, son visiones completamente distintas para el mismo problema en el mismo tiempo. Pues ya depende de cómo tú, yo te diría un poco ya redondeando tu pregunta, Víctor, hay que ser pesimista, optimista y realista a la vez, simultáneamente. Simultáneamente. Eso es como, por ejemplo, para un gerente general. ¿Cuál es el gerente general que puede desempeñarse mejor en el manejo de una crisis? ¿El generalista? No. ¿El especialista? Tampoco. El que es generalista y especialista a la vez. El que puede ver el árbol y el bosque de manera simultánea. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Ser generalistas y especialistas para ver estas crisis. Sí, Jaime. Gracias. Jaime pidió la palabra, Samuel. Ahí está, sí. Mira, en tus láminas mandaste muchos mensajes muy buenos. Uno, da la impresión de que tú captaste los tiempos y giraste la vela totalmente, muy rápido, porque te metiste en otros negocios. Al mismo tiempo, vi que tus láminas, una de tus fortalezas, o por lo que conversaste, son las relaciones, porque hiciste negocios con ex compañeros de universidad, con algunos conocidos, etc. También mandaste otro mensaje, la unión de la familia. Me gustaría que tú si pudieras explicar un poquito cada uno, porque el primero, tú dices, mira, este negocio quizás no está tan bueno, me cambio a otro. No fue, quizás este negocio desarrollémoslo por este otro lado. Yo estoy en el mercado de los ventas de viviendas, construcción de edificios para viviendas, y no hay mucho margen para moverse, ¿te fijas? Creo que sí es muy importante lo que tú dijiste. Yo creo que las relaciones son muy, muy importantes, y relaciones buenas, no conocidos, sino que gente que tenga confianza en ti para iniciar un negocio. Y eso quizás te dé la oportunidad de meterte en otra cosa cuando tú eres una persona hábil en gestión. Me gustaría que si pudieras desarrollar un poquito eso.
Es que la pregunta es bien amplia, Jaime, pero vamos a ver. Moverse de un negocio a otro negocio requiere una gran determinación. Y yo no lo aconsejo, a no ser que ya no haya otra opción. Porque en el negocio que tú estás, o en el que está cualquiera de nosotros, hay mucho conocimiento y experiencia acumulado. Hay un acervo de conocimiento. Que parte de ese conocimiento te puede servir para otros negocios, pero en ese negocio que tú estás, ese conocimiento es único y valioso para ese negocio. Entonces, de una forma creativa, uno lo que tiene que abrir es nuevos portafolios o cerrar portafolios. O sea, uno tiene que hacer una introspección de cuáles son los movimientos que yo tengo que dar en este momento ante estas circunstancias sin necesidad de tener que abandonar el barco. El barco es lo último que se abandona. Mira, yo navego, yo tengo un velero, y yo navego aguas adentro, lo que se llama blue waters, ¿ah? Y leo mucho de revistas sobre navegación, y siempre en todas las revistas dice, lo último que se abandona es el bote, porque el bote es tu principal salvavidas. Hay gente que dice, no, lanzo ¿cómo se llama? La balsa salvavidas y dejo el bote. No. Hay gente que lanzó la balsa salvavidas, la encontraron muerta y el bote apareció. Y el bote estaba allí, ¿no? Entonces, lo último que se abandona es el bote. En el sector donde tú estás, que pareciera que no hay mucho que innovar, hay mucho que innovar. En todos los sectores hay mucho que innovar. Hay que hacer talleres de creatividad. Hay que invitar a otros que están en otros sectores a que se sienten a conversar contigo y que te digan cómo puedes tú innovar en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de tu negocio. En el proceso de la prospección, en el proceso de la venta, en el proceso del crédito, en el proceso de la construcción, en el proceso de la entrega, en el servicio al cliente, la postventa, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, respecto de los amigos, hay que mantener esas conexiones vivas. Vivas, más vivas que nunca. Hay que tener conexiones vivas con los amigos de la escuela, con los amigos del colegio, con los amigos de la universidad, con los amigos de la maestría, con los ex compañeros de trabajo. Conversar, entender cómo ellos están manejando sus crisis y compartir, y ser generosos, en el sentido de compartir lo mejor de uno. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Y afortunadamente tú estás en un sector que yo creo que ese sector siempre va a existir y va a tener mucha demanda, y tiene ups y downs, pero el sector, o sea, todos necesitamos casas para vivir. Y unos las compran y otros las alquilan, pero todos necesitamos casas. Y sobre eso pues vienen una serie de los tiempos compartidos, los Airbnb, los coworking. Mira, aquí te redondeo un tema. Yo decidí hacer unos edificios de coworking. En un momento en que todo el mundo me decía, no, pues hermano, para yo pagarte $250 por un escritorio de coworking, por eso por $900 alquilo una oficina en tal edificio, es mía sola, y fíjate tú, pasa esta crisis, todo el mundo sale de las oficinas, y ahora mucha gente, muchos empresarios, no han querido regresar a sus grandes oficinas, y empiezan a demandar estos espacios de coworking, dándole la opción a sus trabajadores de que el que quiere trabajar en su casa y el que no va al espacio de coworking. Entonces siempre hay que ver la posibilidad de... Este grafiquito que les voy a enseñar ahora, ya mismo, ahí está eso. O sea, ahí está gran parte de las respuestas a las inquietudes tuyas.
Yo creo que tengo otra pregunta, ya que me da mucha, o sea, mucha curiosidad y mucho aprendizaje con la experiencia. Veo que has delegado, o sea, veo que has logrado pasar a la segunda generación con tus hijos. Entonces, ese optimismo, esa característica propia tuya, se ha logrado, o sea, ¿cómo la sientes con tus hijos? ¿Al mismo nivel? ¿Están aprendiendo? ¿Cómo es que ya la empresa tiene cultura empresarial de optimismo y de desarrollo? ¿Cómo está, en qué etapa estás? Sí, fíjate, les voy a pasar también al WhatsApp de ustedes para que tengan el sitio web de la empresa nuestra, para que vean el enunciado. El primer enunciado que tiene en la página web es el efecto wow. O sea, cuando desarrollamos con mis hijos esta empresa y quisimos poner en una sola palabra cuál iba a ser el propósito, cuál iba a ser digamos, el motivador que nos iba a empujar a sacar esto adelante, ellos definían una palabra, wow, decían, ¿no? Dice, qué wow, ¿no? Entonces, el efecto wow, entonces, bueno, describan qué es el efecto wow. Entonces, hicimos un taller de un día entero y eso está en el primer slide de la empresa nuestra. Contestando ya más concretamente a tu pregunta, Víctor, sí, efectivamente yo tuve la suerte de tener una gran influencia en mis dos hijos. Yo tengo solamente, con mi esposa tenemos dos hijos, hombres, el uno acaba de cumplir 40 y el otro 37. ¿Ya? Y cuando digo influir en ellos, influimos inclusive en la decisión de las carreras que iban a estudiar, porque yo desde antes de entrar ellos a la universidad, para ayudarles a escoger sus carreras, yo ya les hablaba a ellos de que íbamos a tener una empresa juntos más adelante. Y ya empezamos a visualizar y a soñar esa empresa, que la hicimos realidad 10 años después, pero la empezamos a visualizar y en base a eso ellos escogieron sus carreras. Los dos estudiaron maestrías en ciencias y se graduaron de ingenieros, y con eso pudimos alinearnos y compartimos lo mismo, el mismo optimismo y la misma visión, porque eso se transmite, hermano, por los poros. Eso se transmite con el ejemplo, en el diálogo, las narrativas de lo que se habla en la empresa. Nosotros hoy en la empresa estamos hablando, por ejemplo, ya de la constelación de satélites de baja órbita que Elon Musk va a poner alrededor del planeta y que va a desaparecer la industria celular del mundo. Nadie está hablando de eso. Pero eso de ahí, el solo hecho de hablarlo, ya te pone a ti a imaginar el futuro. Y ya te alinea, ¿no?, en verticales que van en ese sentido. Ya te obliga a leer, asistir a conferencias, ir a los trade shows, seguirlo a Elon Musk, que dicho sea de paso, hoy es el que está mandando la tendencia de las tecnologías en el mundo. Entonces, un poco es eso, Víctor, lo logramos con la ayuda de Dios. Y también el Santuario Hogar. El taller, los talleres en la casa, mis dos hijos, dicen ellos, nosotros no conocemos otra cosa que Schoenstatt. ¿Ah? Entonces, porque todo se resolvió, todo giró alrededor de, en nuestras casas siempre, nuestros santuarios hogares. Entonces, nada sin ti, nada sin nosotros, ¿no es cierto? Bueno. Les pongo el slide que les ofrecí. Sí, por supuesto. Es este que está acá. ¿Se ven? Sí. Entonces, claro, este ya está actualizado, porque este dice, después de 2 años de pandemia, 3 opciones. Pero tenía uno anterior a este, que decía, ¿y después de la pandemia qué? ¿No? Entonces este está un poquito actualizado. Pero básicamente esto es lo que yo decía, ¿no? Las 3 zonas, la zona de miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento.
En la zona de miedo, ¿qué pasaba? ¿Qué se hacía? Infodemia, ¿qué es eso? Una epidemia de información. Ver información de todos lados, enterarse, lo que decía todo el mundo, lo que el experto este, el experto acá, el médico, la suegra, los amigos y todo. Eso de allí, ¿no? Eso se generalizó, esta epidemia de información. Lo otro, visualizar los cisnes negros. O sea, ver en dónde se va a generar otra crisis. ¿O qué puede provocar la siguiente crisis? ¿No? Recorte de personal, reducir costos, retirarse a los cuarteles, distanciamiento, pruebas médicas, teletrabajo, no crezca, vacunación, tengo un plan B. Todo esto de aquí son las típicas reacciones de la zona de miedo. Cuando tú ya pasas a la zona de aprendizaje, dice, primero, no trabajar para los bancos. El banco nunca pierde. Tú pierdes. Rentabilidad para los accionistas. Reprograma los pasivos. Habla del futuro e innova. Digitaliza todo absolutamente. Todo lo que se puede digitalizar, digitalízalo. Retenga tu mejor talento. Deshágase de los pasivos laborales. Esto en el Ecuador era crítico porque las leyes laborales acá son muy fuertes, ¿no? Y esa es una espada de Damocles que uno tiene, y en tiempos difíciles, ese es el principal gatillo con el que te mueres, los pasivos laborales. Y contratar un recurso solo se agrega valor en la empresa. Entonces vimos que eran la zona de aprendizaje. Y finalmente, ubicarnos en la zona de crecimiento, que es tener modelos mentales flexibles, visualizar las oportunidades, anticiparse, no esperar para actuar, reinventarse y crecer. El plan B de la zona de miedo, incorporarlo ahora como el plan A, romper las reglas establecidas en el negocio, cuidar la liquidez, cuidar la reputación. La política es muy importante. Hoy estamos viviendo todos los problemas de crisis política porque dejamos la política que lo manejen otros y nosotros no nos quisimos involucrar en la política. Tener tamaño, hay que tener músculo financiero, visualizar océanos azules, identificar donde hay oportunidades, ¿no? Crecer en su portafolio y diversificar en su mercado. Entonces, eso de allí es lo que les comenté hace un momento, que era cómo respondimos nosotros, ya no antes de la crisis, sino durante y al final de la crisis de la pandemia. Gracias, Eduardo. Yo quería intervenir primero, agradecerte y felicitarte por la excelente charla que nos estás dando, y de alguna manera me hace acordar también a la charla que nos dio Babio de Paraguay, casi cuando ya estaba Castillo, ya había ganado, estaba a punto de ganar en Perú, y la verdad es muy parecida a la charla en el sentido de que él nos hablaba de sentarse en la mesa de los triunfadores, ¿no? Y tú nos hablas con todo tu testimonio de esta alegría y este optimismo, y mi pregunta es, personas como él, personas como tú, ¿cómo hacen para recargarse constantemente y estar ahí adelante, a pesar de todos los temas que tú en tus 40 años nos has explicado? ¿Y hasta qué punto parte de esa recarga está en Schoenstatt y está en el movimiento? Si pudieras ampliarnos, por favor. Y nuevamente, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Rafa. Mira, para recargarme, yo lo que trato de hacer es tratar de, que es difícil, pero tratar de alejarme lo más que pueda de las malas noticias. Lo más que pueda. Entonces, por ejemplo, yo no estoy en Facebook, ni estoy en Twitter. No, cero.
pero para mantenerme activo con las redes sociales estoy en LinkedIn, en que es una red más profesional, entonces ahí escribo cositas y gente me escribe y ahí nadie se insulta, hay otro código de comportamiento, va bueno. Lo otro es los noticieros. En los noticieros yo me concentro, veo los noticieros, veo una vez al día los noticieros, y me concentro en las 2 o 3 noticias más relevantes. Y de allí lo apago. Ya cuando, o sea, nada de Crónica Roja, ni de los sicarios, ni los asesinatos, ni eso. Ya. Le corro el show político. Trato de no involucrarme en nada del show político, por una razón muy sencilla. Primero, porque no te aporta nada. Los políticos todos son mentirosos. Mienten. Entonces, escuchar a un mentiroso no creo que aporte mucho. ¿Ah? Entonces están mintiendo, están hablando y están mintiendo. Y no importa quién sea el político, ¿eh? Porque hasta firman por escritura pública que van a hacer algo y suben y no lo hacen, o hacen exactamente lo contrario. Después, el tema de poner en manos de Dios. O sea, ya, a ver, cuando yo ya veo que un tema ya está, que se me está yendo en la mano, entonces voy, prendo la luz en mi santuario hogar, y digo, a ver, Mater, yo creo que en este tema llego hasta aquí, ya más no puedo. El resto está en tus manos, si sale, sale, si no sale, también. Y la otra cosa es también, bueno, él asume muchas cosas, ver a mis nietos, visito mucho a mis nietos, tengo 5 nietos, hacer muchos programas familiares con mis hijos, salir con mi esposa a caminar, irnos mucho a la playa. Ahorita estamos en Cuenca, los 2 son. Ella está aquí al lado mío, está comiéndose una pizza, mientras yo termino aquí la conferencia. Pues estamos aquí, o sea, relajarse, ¿no? Cambiar de ambiente, viajar en la medida de tus posibilidades. Entonces es la suma de muchas cosas. Y también estudiar, escribir, leer, o sea, desarrollar todos esos hábitos. Yo creo que esas serían mis recomendaciones, Rafa. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del resto? ¿Tan tímidos o con hambre? Bueno. Fueron a comer ya todos. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, tu testimonio. La verdad es que muy, muy enriquecedor. Era lo que buscábamos en estas épocas, el mantenernos optimistas, alegres y transmitirlo, porque esa es nuestra obligación. Has hecho un buen trabajo en darnos una serie de recomendaciones. He tomado nota de algunas, así que ya me quedo con algunas tareas. Y bueno, espero poderte molestar en alguna otra ocasión, probablemente para otro encuentro, de repente alguna tertulia, pero ha sido muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Samuel. Solo una cuestión final, ¿no? El Perú no comienza y termina en el Perú. Hoy vivimos en un mundo globalizado. O sea, piensen también fuera de las fronteras del Perú. O sea, yo ya estoy viendo mucha gente del Perú que nos ha buscado a nosotros y están buscando, digamos, a otros grupos aquí en el país y están poniendo empresas acá. Hubo una época con el correísmo que hubo gente de Ecuador que fue a Perú. O sea, también hay que estar viendo opciones en otras, más allá de las fronteras de nuestros países, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, pues gracias a todos. Bueno, entonces vamos a hacer una oración final para agradecer a Dios y a la Mater por este encuentro. Te agradecemos mucho, Eduardo, todo tu tiempo y tu generosidad, y creo que es algo que todos debemos hacer y compartir lo que tenemos, lo que sabemos, para tratar de hacer un mundo mejor. Entonces, vamos a rezar un confío en tu poder y en tu bondad. Fundo mi vida, en ellos espero, confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias a todos. Una buena noche. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, A Eduardo. todos ustedes. Muchas Gusto gracias, verlos a Eduardo. todos. De Cuídense nada, mucho. gracias. Fuerte Gracias. abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo. Cuídate. Próxima. Gracias. Chao, muchachos.